Por estos días, en los medios de comunicación se ha instalado una polémica en torno a la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En el centro del debate está la discusión de si debemos priorizar la salud o la economía. Nosotras entendemos que este es un falso dilema. Como gobierno no nos desentendemos de la situación económica. Entendemos que el aislamiento es el camino que debemos transitar para ir recuperando paulatinamente la actividad económica sin poner en riesgo a la población. ¿Por qué debemos sostener estas medidas? Debemos hacerlo porque hasta ahora hemos sido exitosos en los objetivos que nos fuimos planteando desde el inicio de este aislamiento social. Habíamos fijado como objetivo que para mediados de mayo teníamos que llegar a un ritmo de duplicación de casos que implique que se demoren entre 20 y 30 días en duplicarse los contagios. Al día de la fecha estamos en 25 días, pero como vemos en el segundo gráfico, esto no es homogéneo en todo el país. Tenemos realidades muy distintas en el interior del país y en el área metropolitana de Buenos Aires. Como vemos, en el AMBA tenemos un ritmo que demora solo 18 días en duplicar los contagios, es decir, que en esta zona aún no alcanzamos el objetivo propuesto. Por lo tanto, no podremos avanzar a la siguiente etapa. Hoy, una parte de la oposición y de los comunicadores nos plantean que debemos levantar la cuarentena, permitir la apertura de los comercios, la apertura de fábricas y la prestación de servicios para reactivar la economía. Nosotras tenemos que comunicar a la sociedad con la mayor claridad posible cuáles son los riesgos que implicaría una apertura total del aislamiento en la región metropolitana de Buenos Aires. En primer lugar, una apertura indiscriminada aceleraría el ritmo de contagios, llegando al extremo de desbordar al sistema sanitario. Esto ha ocurrido en todos los países que han demorado la instauración de la cuarentena, aún en los países con sistemas sanitarios bien desarrollados. Un desborde del sistema sanitario va a implicar un aumento en la cantidad de pacientes fallecidos. Recordemos que se calcula que un 2,5% de los pacientes contagiados presenta complicaciones severas en su salud, que terminan en la muerte. Recordemos que nuestro proceso de aislamiento nos ha permitido en estos 50 días preparar nuestro sistema sanitario, instalando 12 nuevos hospitales modulares, ampliando la cantidad de camas de terapia intensiva en los hospitales provinciales y municipales y comprando los respiradores e insumos necesarios para enfrentar esta pandemia. Pero estos recursos son limitados y escasos, por lo que no debemos forzar nuestro sistema. Debemos hacer que los contagios ocurran en el mayor tiempo posible para que nuestro sistema sanitario esté en condiciones de atenderlo. La apertura de la actividad económica implicaría una saturación de los medios de transporte, multiplicando el riesgo de contagio de quienes lo utilizan para llegar a sus lugares de trabajo. Los propios ámbitos de trabajo, como empresas, fábricas u oficinas, pueden acelerar los contagios. Por otra parte, si esto ocurre, se deberá aislar a todos los trabajadores. En definitiva, se cerrará preventivamente esa oficina, esa fábrica o esa empresa. Si los adultos volvemos al trabajo, nuestros hijos tendrán que volver a la escuela. Estaríamos movilizando a diario a más de 13 millones de alumnos a que concurran a sus escuelas, saturando aún más el sistema de transporte. Más actividad económica implica más movilidad en el espacio público. Entendemos que debemos respetar los objetivos planteados por este ministerio, apoyados por la Comisión de Infectólogos y que además cuenta con el consenso político del presidente, los gobernadores y los intendentes de todas las fuerzas políticas. Estos objetivos se plasmaron oportunamente en un plan que preveía 4 etapas, con un horizonte claro que es salir cuanto antes del aislamiento con el menor costo de vidas humanas. ¿En qué etapa del plan estamos hoy? En la mayor parte del país, excluida el AMBA, entramos en la etapa 4 de apertura progresiva, donde cada intendente, en conjunto con el gobernador y el Ministerio de Salud Nacional, determinan la apertura de las actividades económicas, siguiendo en cada caso un estricto protocolo, donde además
se permiten las salidas recreativas. En el área metropolitana de Buenos Aires se va a continuar en la etapa 3, ya que concentra el casi 85% de los casos actuales de contagio. Para esta zona se seguirá con las restricciones actuales, habilitando ciertas actividades y ejerciendo un estricto control epidemiológico. Todo el país, menos la región del AMBA, se encuentra ya en la anteúltima etapa de este aislamiento, la etapa 4. Este proceso avanza de forma paulatina, por eso es que nuevas actividades están permitidas en esta fase. Se habilitan las siguientes ramas industriales: industria automotriz, electrónica, textil, tabaquerías, metalurgia, madera, juguetes, laboratorios farmacéuticos, químicos y petroquímicos. También la fabricación de motocicletas, bicicletas y neumáticos. Todas las actividades que se vayan incorporando van a hacerlo de manera paulatina y tomando las medidas de higiene necesarias. También es importante recalcar el hecho de que hay que evitar usar el transporte público y que cualquier persona que quiera consumir un bien o servicio que ofrezca alguna de estas industrias no debe ir en transporte público. También distintos comercios en esta nueva etapa tienen el permiso de volver a la normalidad lentamente. Desde el 12 del 5 de 2020, librerías, florerías, jugueterías, perfumerías, locales de decoración, locales de materiales eléctricos, locales de instrumentos musicales, locales de electrodomésticos. Desde el jueves 14 del 5 de 2020, joyerías, relojerías y billutería, mueblerías, concesionarias de autos y motos, el resto de comercios minoristas con la excepción de locales de indumentaria y calzado. También se permitirán los locales gastronómicos para pedir comida para llevar, ferias barriales, las mudanzas, sábados y domingos y las excavaciones y demoliciones en el sector de construcción. La apertura de los negocios debe ser a partir de las 11 de la mañana, así no coincide con el horario pico de los transportes públicos. Aquí podemos observar las normativas que rigen a partir del 16 del 5 para las salidas de los niños. Debemos ser muy cuidadosos y respetar las normas tanto de higiene como de organización. Quien acompañe al niño o niña debe ser un adulto y debe llevar su documento, ya que las personas con DNI terminado en número par podrán pasear con sus niños los días pares y los terminados en número impar los días impares. El pase debe ser hasta 500 metros de distancia de la casa y no puede durar más de 1 hora. Los niños menores a 6 años no deben utilizar obligatoriamente el barbijo. También debemos hacer hincapié en que hay que respetar las normas y que no se pierda el orden que se viene manteniendo. Si esta medida es abusada y se desmorona la situación, deberemos retroceder, ya que esto requiere de esfuerzo y compromiso de toda la población. Se ha estado diciendo mucho este último tiempo que los daños que le está causando a la economía a esta situación son peores que los que el virus puede estar dejando. Se sabe nuestra postura. Es claro que creemos que la única solución a todo este problema es la prolongación de esta medida de aislamiento social, pero también sabemos que los daños a la economía son inevitables. Desde el Ministerio de Economía se ha estado comparando nuestra situación económica con distintos países europeos. Primero queremos decir que el derecho a la vida está por delante de cualquier otro derecho y que esta manera es la única de seguir salvando vidas. También cabe aclarar que la situación económica de nuestro país es incomparable en cualquier situación con la de un país europeo. Acá tenemos el ejemplo de Italia, un país con su economía en pie, donde no paran de aumentar los números de enfermos y de contagiados. Consideramos que informarse sobre las medidas que se toman en distintos países es necesario, porque puede servir para idear qué medidas y políticas toman en Argentina. Pero también creemos que la comparación sirve hasta cierto punto, ya que hay distintos factores que intervienen en estos procesos, por ejemplo la situación social, política y económica de cada región, como también la idiosincrasia. Creemos que si vamos a comparar la situación de nuestro país con otros,
tenemos que poner el claro ejemplo de Estados Unidos, país donde la economía fue priorizada. Aquí, donde la cuarentena no se planteó desde un comienzo de forma obligatoria y estricta, los muertos aumentan en una cantidad altísima por día, lo cual lleva a la economía a una crisis mucho mayor que lo que hubiera generado un aislamiento estricto. Más de 20 millones de personas se quedaron sin su puesto de trabajo en el mes de abril, una cifra devastadora para la economía mundial más próspera. Lo más importante para nosotros es que este país es el que más muertes registra, ya llevan más de 75.000. Lo que sucede ahora es que la regulación o limitación de derechos es más fuerte o intensa que en épocas de normalidad. ¿Por qué admitiríamos que el Estado limite tanto nuestros derechos? A tal punto que siquiera podamos hacer algo tan simple como ir a visitar a familiares o amigos. Básicamente, porque como contrapartida, el Estado está tratando de priorizar o garantizar otros derechos más importantes, la vida y la salud de la población, incluidos nosotros. Y consideramos que ese es el medio para lograrlo. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública establece, entre muchas cosas, crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético, promover la reactivación productiva, crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal, fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales, procurar el suministro de medicamentos esenciales e impulsar la recuperación de los salarios. El artículo 64 establece que en el marco de la emergencia sanitaria se debe atender como prioridad la asignación de recursos al sector salud. Frente a la emergencia sanitaria por el XYZ20, el Poder Ejecutivo dictaminó un decreto que determina, entre otras cosas, un objetivo primordial de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indeclinable del Estado Nacional. Las medidas de aislamiento y distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario de este virus. Otra de las cuestiones de las que expresa el decreto tiene que ver con que se deben tomar todas las medidas necesarias para mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario. Estas medidas tienen en cuenta todos los derechos generales de la población, aunque si bien tales derechos están sujetos a limitaciones, el ejercicio de los mismos no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de terceros.